Mientras tanto, ¿para dónde volteamos? De nueva cuenta, el petróleo mexicano de exportación perdió 33 centavos al ofrecerse a 29.04 por barril, comparado con la jornada previa, según Pemex. Y es que los precios del crudo sufren una nueva caída después de conocerse que miembros de la Organización de Países Exportadores registraron en noviembre su mayor producción en los últimos 3 años. Mientras tanto, el dólar nos sigue amenazando 17.48 de 14, un promedio que teníamos. Mucho tiempo en 13 centavos. Después hubo unos meses en que se disparó a 14 y llegó hasta 15. Pero del año pasado, de finales del año pasado para acá, lo único que ha hecho es subir y subir y subir y subir. Pero, qué terrible situación la del petróleo, porque la época invernal, cuando las temperaturas bajaban, era cuando más se vendía petróleo, aumentaba el precio y aumentaba la demanda. Y ahora, a pesar de los fríos intensos que hay en algunas regiones que antes eran, o que siguen siendo compradoras de petróleo a México, pues ahora no hay manera, a esos precios no resulta negocio. Porque se llenó el mercado de petróleo, claro. Hay demasiada oferta. Aquella cueva que era así como una leyenda, que decían que los Estados Unidos tenían millones y millones de barriles en una cueva, en algún lugar, pues de repente dijo, ya no quiero, aquí tengo la despensa llena. Exactamente. Pero barato. Sí, claro. A nosotros no nos importaría si nos costara poco el petróleo, pero pagamos mucho en burocracia en el petróleo. Acaban de descubrirse 2 yacimientos nuevos. Pero nos sale peor. En lugar de dar un gusto, da tristeza, porque la compañía se llena más de burocracia. Nos cuesta muy caro cada barril de petróleo, mientras que a ellos, como sí funcionan eficientemente, como no tienen burocracia, como son empresas particulares, aunque le dé miedo a la gente, les cuesta $15 hacer un barril. Y a nosotros nos cuesta 20 o 30. O estatales como British Petroleum o la Petrobras, pero manejan un personal exactamente adecuado para el volumen de su producción y sube y baja ese personal. Y no le invierten dinero bueno al malo. Así es. Mar del Norte no tiene esos problemas. No, Noruega, que es una empresa también estatal, no tiene problemas. Pero aquí, para mantener un estatus y un control sobre el sindicato petrolero, le dejaron al sindicato la oportunidad de enriquecerse. Y cuando les dijeron sindicato petrolero, se sintieron dueños del petróleo. No son petroleros, son empleados de una empresa petrolera que es diferente. Pero ellos se sienten petroleros, dueños del petróleo, del yacimiento, de los productos. Marcela Cortés García, de 78 años. Una felicitación a todos, son muy agradables. Por otra parte, ¿por qué no guardamos reservas petroleras y las vendemos cuando se pague lo justo y así no regalarlo? Exacto, esa es la base de una gestión de la reserva que en México prácticamente ningún país resiste. Pero hay un mercado, desgraciadamente, no puedes sustraerte a las fluctuaciones del mercado. Sí, efectivamente. Ahorita, insisto, hay más barriles de los que se necesitan, por eso está tan barato. Sí. La producción ha sido demasiada, pues acabamos de dar la nota de la OPEP, que es en el último trimestre, en el último semestre se registró una producción que ahorita tendría que estar más restringida, pero es a la libre fluctuación del mercado. No pueden decir, bueno, ahora todos vendemos al mismo, porque entonces acabas con la ley de la oferta y la demanda. Y tampoco podemos dejar de vender. ¿Qué hacemos? Si así, vendiendo todo lo que podemos, malbaratándolo, apenas salimos adelante,
si dejáramos de vender. Pero si nos sale más caro venderlo que tenerlo en el yacimiento, es que no lo es sabemos. una disciplina que no está dispuesta a ¿Y asumir. qué haces con Pemex? ¿Qué hacemos? No se puede paralizar paga? Pemex. Ujú. ¿Quién le paga? ¿Qué tal si ¿Quién le no paga suben en un año? salarios? Sí. Ujú. Pero además es muy interesante lo que está sucediendo, bueno, además de preocupante, interesante en otro sentido, porque esto habla de que nuestra economía sí dejó de depender absolutamente del petróleo. Si no estaríamos ahorita verdaderamente en una crisis como la del 81-82, que cuando cayeron los precios del petróleo y que todo se había apostado a la economía en la época de López Portillo, nos llevó... Pero No, estamos, no nos llevó el tren por las coberturas. Y el próximo año tenemos cobertura $50 el precio del barril. Por eso hasta el próximo año vamos a estar todavía sanitos. Pero 2017... Pero ya no representa el 70-80% de los ingresos del exterior. Ahora representa alrededor del 30 o 25%. Y las exportaciones de productos manufacturados ahora son la gran mayoría. Y pues han bajado algunas, pero es lo que nos sostiene realmente. Y por eso no notamos en el mercado ni en la vida cotidiana un gran efecto de esa devaluación ni de esa baja del petróleo. Y además el mundo está tan globalizado, es decir, todos hay una interdependencia entre todos los países que ya es muy difícil no estar al margen, que algo que esté sucediendo en el mundo en términos de la economía no te afecta a ti como país. En los 80 éramos una economía cerrada, entonces las decisiones, como lo dijo alguna vez Echeverría, la economía se dirige desde Los Pinos. Y ahí sí, pues prácticamente lo que decidían Los Pinos era lo que se hacía y ahí vinieron los errores. Aquí sí dependes mucho. Lo del dólar no es una cuestión de una devaluación que haya sido por una serie de errores propios, como por ejemplo los del 94, o una situación política tan difícil que el asesinato de Colosio, el levantamiento zapatista, fuga de capitales. Aquí es porque la economía, hay una recesión internacional en términos económicos. Ya lo dijo López Velarde, que es que el diablo fue el que nos heredó esa riqueza. Sí. Los veneros Y le del diablo. sacamos provecho, pues cómo no. Sí, vivimos como millonarios muchos años. Y todavía. Pero si aquella frase de administrar la abundancia, qué barbaridad. Pero Es que a al él que sí le había llegado mucho. Pero el que le tocó fue a Vicente Fox. Sí, Y él lo que sí. hizo fue dilapidarla. No, pero el que dijo administrar la abundancia también. Pero él sí se Pero fue quedó muy con la breve. abundancia. Pero él, sí. bueno. No el país. El país quebramos. Pues el país No, está... ese es el punto. O sea, nosotros como ciudadanos pues, nos ha tocado un refilón, quizá calles asfaltadas o alguna mejora de servicios en algún sentido, pero realmente así que diga la sociedad, bueno, nosotros nos hemos beneficiado tanto del petróleo como la clase política, no. No, como la clase política nadie, pero sí tenemos sistemas de salud importantes y cosas valiosas que se generaron con el petróleo y con todo el tiempo que estuvo el PRI en el poder. Sin embargo, por ejemplo, este año, Pemex gana más vendiendo gasolinas y cobrándonos impuesto a nosotros que el mercado internacional. O sea que nosotros somos los paganos Sí. otra vez. Sí, pues está vendiendo a 8 pesos el litro la gasolina en Estados Unidos. Porque puede. Y a nosotros al doble. Al doble. En Dilga. Eso quiere decir que somos millonarios. Potentados casi. Sí. Roberto González Sánchez de Tlalpan, 58 años. Ya he dado 2 o 3 mensajes y no los pasan. Pero quiero opinar otra vez. El señor Rosas está equivocado. La economía, aunque lo dijera Echeverría, no se manejaba desde Palacio Nacional. Se maneja en Estados Unidos. Por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. En un sentido tiene toda la razón. Nada más que Echeverría, por manejarla desde Los Pinos, nos llevó a que terminara manejándola el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así es, y que lo dijo, lo dijo.
Y no fue el único, varios más lo han dicho. Pero es que exactamente, el presidente se metía en la economía cuando tenía secretarios. El milagro mexicano se da con Ortiz Mena, porque lo dejaron hacer a él. Él era el que encargado durante 2 sexenios y fracción de lo vamos a hacer así, y el presidente, que era en su momento Ruiz Cortines, López Mateos y parte de Díaz Ordaz, no se metieron. Cuando el presidente se mete a la economía, ahí vino el caos y el inicio de las crisis cíclicas desde el 70. Sí, porque tiene que manejarla por caprichos o por presiones cotidianas. Exactamente. Es una de las ciencias más erráticas, Sí. la economía. Sí, yo la verdad respeto mucho a los economistas. Explican exactamente qué va a suceder y no ocurre. No ocurre.